Gracias. Entonces, los invito, señor secretario. Este video contiene una entrevista a una persona que ha padecido este tremendo mal, el del tema de la salud mental. Les invito, compañeros, a que miremos este video. La crisis económica, el vivir contrarreloj, cumplir con las diferentes tareas diarias en el hogar, en el trabajo, en el estudio, el conflicto armado en el país. Todo puede ser un factor detonante para la salud mental en los bogotanos. Cada vez es más alto el número de suicidios, feminicidios, violaciones, robos, violencia intrafamiliar, discriminación, el excesivo consumo de alcohol y drogas. Casos aterradores perpetrados por psicópatas y sociópatas se hacen más frecuentes. En una ciudad de múltiples rutinas y excesos se encuentran también múltiples trastornos mentales, como depresivos que llevan al suicidio, afectivo bipolar, ansiedad y muchos más, que hacen necesario encender las alarmas de un sistema de salud que actúe de manera óptima y en condiciones de proveer calidad de vida al paciente con trastorno mental sin discriminación de estrato, un sistema de salud en atención y prevención a una sociedad enferma. Luisa Fernanda Barros tiene 40 años de edad. Hace 10 años inició un calvario del que solo ha podido salvar su vida. Empezó como una depresión después de un intento de suicidio por acoso laboral y bullying estudiantil al tiempo. No es fácil porque uno no puede trabajar ni tiene una vida normal. Se fue agudizando o empeorando. Determinaron que era limítrofe. Me investigaron un poco más a fondo por neurología y lograron determinar que es epilepsia focal. El problema en la psiquiatría o en la salud mental es que no hay exámenes determinados como para definir qué tienes. Durante un largo periodo, Luisa fue medicada como paciente bipolar. El suministro de este medicamento, además de ser erróneamente formulado, le ocasionó otros problemas de salud. Duré año y medio siendo, entre comillas, bipolar sin serlo y tomando todas las medicaciones de bipolar, lo cual me afectó bastante el sistema digestivo y la parte gástrica. Los fármacos son terribles, las benzodiazepinas, como estilo clonazepam, el alprazolam, todas estas, dejan los efectos que babiamos, que hablamos como tontos, que hablamos como si estuviéramos trabados. Estos medicamentos son excesivamente costosos, son de 600.000 pesos, 200, 300.000, y los medicamentos económicos, o sea, sí, entre comillas económicos, son medicamentos que en otras partes del mundo ya no los dan, porque saben que generan otras diferentes enfermedades. Hay medicamentos que dan para la esquizofrenia, que después de tomarlos 5 años ya generan Parkinson, ya generan otros tipos de enfermedades, generan rigidez muscular. Entonces, estos medicamentos generan otras discapacidades. Pero la situación para las personas que pertenecen al CISBEN es precario, pues las condiciones en atención y suministro de medicamentos es insuficiente. Es muy precario porque a veces les dan los medicamentos y a veces no. Pasan 3 meses sin medicamento y en estas enfermedades, cuando uno está sin medicamento, es triple perjudicial para nosotros. Las instituciones públicas psiquiátricas son peor que una cárcel. O sea, yo creo, o sea, no me admito, no estaba en una cárcel, pero creo que preferiría estar en una cárcel a un psiquiátrico. En un psiquiátrico lo tratan a uno peor, o sea, prácticamente pueden hacer con uno lo que sea porque está, entre comillas, médica y legalmente aceptado. Mientras que sea lo que sea, pues una persona en una cárcel, aunque se les violen los derechos, por lo menos pueden decir, están haciendo las cosas mal. Formamos una red en ayuda a discapacidad mental y ahorita estoy empezando la mía propia para luchar por eso, por capacidad jurídica, por trato humano en salud, por posibilidades de trabajar o de que por lo menos tengamos un ingreso, porque somos una carga para todos y por eso nos disparamos en suicidios y demás, porque no tenemos vida. Yo suplico al Consejo de Bogotá
que emitan alguna forma de control político o presiones sobre una legalidad a nivel distrital. Primero, para que respeten nuestros derechos humanos. Segundo, para que respeten nuestra capacidad jurídica. Y el tercero, que por favor el sistema de salud tal como está no nos favorece. Y para discapacidad y más psicosocial necesitamos regularidad en medicamentos, citas más, o sea, no cada 6 meses, cada año, sino más cercanas, precisamente por nuestra condición. Entonces, si eso es, o sea, con esas 3 cosas ya nuestra vida sería vivible. Gracias, señora secretaria. Bueno, yo quiero complementar este video, secretario, con varios conceptos que me parece que tenemos que aclarar. Y es que efectivamente aquí hemos hablado de salud mental, pero hay unos conceptos que tendrían que ser claramente entendidos por todos nosotros. Y el tema es que hay un concepto de trastorno mental. Y arrancando por una definición de lo que es trastorno mental, eso tiene un significado bastante amplio. Se dice que un trastorno mental, también llamado psicopatología o enfermedad mental o desajuste psíquico, es una alteración en el equilibrio psíquico de una persona. Habitualmente es vivido como un factor para limitante y disfuncional para el normal funcionamiento del individuo en su vida cotidiana. ¿En qué quiero aterrizar aquí? En que hay un concepto que hemos venido manejando de psicopatía, pero también hay un concepto que tenemos que manejar de la sociopatía. Y en el entendido y en lo que he estado leyendo, lo que he venido investigando, resulta que la psicopatía hay un resumen que efectivamente es lo congénito, lo que se trae genéticamente, aquel que es un psicópata. Pero el sociópata, en la lectura me encuentro que el sociópata es aquella persona que no nace con la enfermedad, que no es genética, sino es aquella persona que la misma sociedad termina llevándolo a tener esos comportamientos similares a los del psicópata. Es el caso que veíamos nosotros en estos días de este señor que asesinó a la niña y que efectivamente pues lo que vimos es que le dieron una educación donde se le permitía todo, donde el señor incluso robaba a sus amigos, maltrataba a sus amigos y eso se lo celebraba a su propia familia. Entonces fueron cultivándolo hasta que llegó a adquirir esos comportamientos también de psicópata. Por eso quería hacer la claridad en la definición, porque hay algunos que nacen con la enfermedad y que es un tema que es muy delicado, porque aquellas personas que son psicópatas, que traen esto genéticamente, vuelven a salir, es decir, cometen el delito, son castigados, salen, pero prácticamente para ellos no hay cura. Entonces aquí habrá que mirar con detenimiento, doctor Morales, y lo que hemos pedido acá de que haya unas penas mucho mayores, que haya cadena perpetua. Es un tema que tendremos que analizarlo, porque incluso nosotros que nos oponemos a ese tipo de penas, pues uno vería que cuando son genéticas, pues difícilmente una persona puede dejarse en libertad porque se convierte en un riesgo para la sociedad. En esos temas. Ahora, siguiente tema, doctor, pues yo tengo aquí preparada una presentación, pero sé que si la hago con detenimiento me va a demorar más de los 5 minutos y no sería justo para con los demás colegas. El siguiente tema que tenía que tocar aquí es el del modelo de salud mental. Yo, como lo decía ayer en la presentación de Habitante de Calle, doctor, valoro que hoy se tenga un modelo de salud, ¿cierto? Pero no existe el modelo de salud mental. Y al no existir ese modelo de salud mental, pues créame que está todo por hacerse. Entonces es un tema que hoy le queda a la administración, pero que efectivamente le da un impulso para que la administración pueda lucirse con la estructuración y con el montaje de un verdadero modelo de salud mental. ¿Cuál es la política pública? Usted lo decía, doctor Morales, que en la ley 1616 del 2013, el artículo 31 habla de lo siguiente: la política pública nacional de salud mental, el Ministerio de Salud de Protección Social tiene 16 meses a partir de la fecha de expedición de la presente ley para ajustar y expedir mediante acto administrativo la política nacional de salud mental acorde
con los cambios normativos y de perfil epidemiológico actual del país. Esto no se ha hecho. Y si no se ha hecho a nivel nacional, pues mucho menos lo tenemos nosotros a nivel Bogotá. ¿Se puede, señor secretario, implementar la política de salud mental del distrito? Yo invitaría a que se haga, porque si no lo hace el gobierno nacional, pues nosotros tenemos que ser pioneros, porque el problema para Bogotá es un problema de salud pública. También que revisemos efectivamente la ley 1306, me le demoro 2 minutos más, presidenta, la ley 1306 en su artículo 3 que habla de los principios, pero mucho más allá, hay unos temas aquí que tienen que contemplar. Y a mí me queda una duda, secretario, es que en la presentación de la administración anterior se hablaba de 376 camas para atender el tema de salud mental. En las respuestas que ustedes nos dan se habla de 290 y algo de camas para atender la salud mental. Yo digo, ¿qué pasó con esas 100? Si en esa presentación que hacía la Bogotá Humana había 300 y algo, se desaparecieron casi 100 camas. ¿Hay un error o fue que se eliminaron esas camas en la atención? Eso por ese lado. Y adicionalmente el número de personas que están atendiendo la salud, el número de psiquiatras y el número de psicólogos, es un número realmente reducido, me refiero a las camas públicas, sin incluir las privadas. El tema, ya voy, presidenta. Hay un tema adicional que nos tiene que llamar la atención y es el manejo de los medicamentos para las enfermedades de salud mental. Veía en un artículo del diario El Espectador que las multinacionales eliminaron el presupuesto para investigación. Quiere decir que las personas que están siendo atendidas con medicamentos por más de 30 años van a tener que consumir los medicamentos que hay hoy en el mercado, que incluso muchos de ellos, como lo decía la señora en el video, tienen unas consecuencias posteriores, pero son las únicas drogas, y entonces estamos en manos de una multinacional, de unas multinacionales que son las que manejan los negocios de los medicamentos, para que se revise ese tema. Y como propuesta, señor secretario, hay una ley que obliga a las empresas, tanto públicas como privadas, que es la resolución 2646 del 2008 del Ministerio obliga a que se levanten los perfiles psicológicos, y creo que las instituciones distritales no lo están haciendo, a excepción de 2 o 3 instituciones, entre ellas creo que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación son las que tienen levantados esos perfiles, pero es que esa es una resolución que es obligatoria para entidades públicas y entidades privadas. En resumen, la propuesta es que la Secretaría de Salud debe tener una base consolidada con los perfiles psicológicos, y podemos arrancar por las empresas, pero la propuesta va más allá, a que se haga también en colegios, en universidades y en las empresas. Y la siguiente conclusión es que se haga un foro, porque aquí se ha hablado de muchos temas y creo que la gran mayoría de nosotros no somos expertos, y para levantar el nuevo modelo de salud, señor secretario, la propuesta es que ustedes lideren la realización de un foro sobre salud mental para construir un verdadero modelo para atender esa salud mental en Bogotá. Muchas gracias.